Bueno, cordial saludo. En esta sesión pues vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central. ¿Listo? Entonces dentro de las medidas de tendencia central tenemos lo que es la media. ¿Sí? Entonces tenemos la media. Bueno, más que todo definida media. Bueno, hay distintos tipos de media. Entonces, esas las vamos a ver a lo largo del curso, ¿listo? Adicionalmente también está la mediana, ¿listo? Mediana. Y por otra parte también vamos a encontrar lo que es la moda, ¿listo? Entonces el otro va a ser la moda. Bueno. Entonces estas tres medidas de tendencia central son las que se van a manejar a lo largo del curso. Esto es lo que es la media, la mediana y la moda. Bueno, entonces para esta sección vamos a empezar lo que es la media. ¿Listo? Entonces la media aritmética. Media aritmética. ¿Listo? Entonces la media aritmética, pues esta se define como el conjunto, se define como la suma de los valores observados. ¿Listo? Entonces, definición, definición, oh, definición. Entonces, esta es la suma, ¿listo? La suma de los valores observados la suma, no escribo mejor esto, la suma de los valores observados dividida, listo, entre el número de observaciones, entre el número de observaciones. Entonces, aquí podemos clasificar la media aritmética, listo, tanto para el conjunto de datos agrupados o tablas tipo A, como para el conjunto de datos tabla tipo B. ¿Listo? Entonces, esa sería la definición general. ¿Listo? Pero ahora vamos a establecer las ecuaciones tanto para datos agrupados como no agrupados. ¿Listo? Entonces, media para datos no agrupados. ¿Listo? Agrupados, o lo que definíamos como tablas tipo A, ¿no? Entonces, tablas tipo A. ¿Listo? Entonces, cuando los datos no están agrupados, nosotros podemos definir la media. ¿Listo? Entonces, la media se representa con una barra horizontal en la parte superior de la letra o de la variable, y esto se va a definir como cada uno de los datos. ¿Listo? Es decir, x1, ¿listo? Más x2 más x3, más x3 hasta el xun, ¿listo? Más xun, ¿listo? Y todo esto pues lo vamos a dividir entre el número de observaciones, es decir, el número n. Entonces esto dividido entre n.
Y pues si escribimos esto en notación sigma, ¿sí? Si escribimos esto, la sumatoria en notación sigma, entonces esto de forma más resumida quedaría la sumatoria desde donde, desde igual a 1 hasta n de quién, de los x sub i, ¿no? Recuerden que el que varía es el subíndice, ¿listo? Y esto va a ir dividido entre el número de datos, ¿listo? Entonces, aquí quienes, bueno, entonces vamos aquí a escribir cada cosa. Entonces, recordemos que x es lo que llamamos la media aritmética, ¿sí? Media aritmética de la variable x, listo, de la variable x. X sub i, pues ya sabemos que son los valores de la variable x, ¿sí? Valores de, o sea, se me quedó mal, valores de la variable x, listo, y n pues es el número de datos, ¿no? N, acuérdese que es el número de datos, listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo, de esto. Bueno, y acuérdense que el signo sigma significa la sumatoria, listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces, ejemplo. Entonces, imaginemos que alguien consume cierta cantidad de chicles por semana, ¿listo? Entonces, cantidad de chicles, ¿listo? Cantidad de chicles consumidos en una semana. Bueno, entonces, bueno, como es en la semana, entonces vamos a tener los días. Entonces, aquí va a ser, bueno, x, esto sería como la observación. Entonces, el lunes, sí, martes, miércoles, jueves y viernes. Bueno, dejémoslo hasta el viernes. Semanas universitarias, podemos dejarlo, ¿listo? Y entonces aquí vamos a poner el número de chicles, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, bueno, 18, 21, listo, 22, 21, 20, listo. Entonces, eso es la cantidad de chicles consumidos, listo. Entonces, vamos a calcular la media aritmética. Entonces, para calcular la media aritmética, entonces, media aritmética. Aquí vamos a poner la solución, listo. Entonces, solución. Entonces, para calcular la media aritmética, pues utilizamos la ecuación que teníamos aquí atrás, listo. Esta que tenemos acá, listo. Entonces, eso va a ser la sumatoria, ¿no? Entonces, x medio va a ser la sumatoria de cada uno de los datos. Aquí la variable, pues sería esto, no el día no, sino la variable serían los números, debido a que la media aritmética usted no puede sumar los días, listo, pero sí puede sumar la cantidad de chicles consumidos por cada día. Entonces, realmente la media aritmética solo se aplica para datos cuantitativos, ¿listo?
Entonces vamos a sumar esto, entonces esto va a ser cada una de las variables, ¿no? Esto es como si fuera el x1, listo, esto es como si fuera el x2, esto es como si fuera x3 y así sucesivamente, x4 y x5, listo. Entonces esto va a ser 18 más, qué pena, la tablet me está fallando aquí, más 21, listo, más 22 más 21 nuevamente y más 20, listo. Y esto lo dividimos entre el número de datos. Bueno, ahí les preguntaría, bueno, ¿cuál sería el número de datos? ¿Listo? Entonces ahí el número de datos sí corresponde al número de días, ¿listo? Porque nosotros necesitamos saber es cuántos chicles consumió en esa semana. Entonces el número de datos va a ser igual dividido entre 5. Entre 5, ¿no? Que son el número de datos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces, si hacemos esa suma, entonces la suma nos va a dar que es, bueno, 18 más 21 más 22 más 21 más 20. Entonces eso va a ser x va a ser igual, bueno, cambiemos uno de los datos para que nos dé exacto el valor, listo. Entonces pongámosle aquí 18, otra vez 18. Entonces el viernes consumió 18 chicles, listo. Entonces 18 y 18, eso es con el fin de que, bueno, de que nos dé aquí 100. Sí, no es que usted lo vaya a cambiar, ¿no? Sino que es para que nuestra operación quede forma de forma exacta, digamos la media, ¿no? Para que quede mejor entendido. Entonces 100 dividido 5, listo. Y entonces 100 dividido 5, pues eso nos da 20. Listo, y esto es igual a 20, listo. Entonces realmente él está consumiendo 20 chicles, listo. En promedio está consumiendo 20 chicles por día, ¿no? Entonces recuerde siempre poner las unidades de lo que usted está promediando, ¿listo? Entonces aquí, bueno, la cantidad de chicles consumidos en una semana fueron estos, pero realmente nosotros lo que queríamos saber era cuál era el número de chicles consumidos por día, el promedio, ¿no? Y entonces se está consumiendo 20 chicles por día. ¿Listo? Entonces esa es la parte para datos no agrupados, ¿listo? Ahora para datos agrupados, ¿listo? Entonces para datos agrupados, entonces ya venimos, entonces media, ¿listo? Media para, bueno, dejemos la guía para datos agrupados, listo, datos agrupados o tablas tipo B, tablas tipo B. Bueno, entonces la media para datos agrupados o las tablas tipo B, recordemos una cosa, ¿no? Cuando nosotros hacíamos las tablas tipo B, bueno, nosotros definíamos un límite superior. Vamos a hacer una tabla pequeña. Entonces, aquí definíamos, no voy a poner todas las variables de la tabla, usted ya la sabe, ¿listo? Pero entonces nosotros definíamos lo que era un límite superior, ¿listo? Entonces aquí va a ir el límite superior, el límite, perdón, límite inferior, límite superior, ¿listo? Límite inferior, límite superior. Definíamos la marca de clase, ¿no? La marca de clase
y definíamos lo que era la frecuencia. ¿Listo? La frecuencia que era el número de datos por marca de clase. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí la marca de clase, pues nosotros la utilizábamos como x1, ¿listo? x2 hasta xun, ¿listo? Y asimismo, pues existía una frecuencia para ello, que esto va a ser f1, f2 y hasta f sub n, ¿listo? Entonces, para definir la media, entonces la media la podemos definir como, entonces, la media para estos datos no agrupados, digo, media para tablas tipo B, entonces tablas tipo B, entonces se puede definir como la media va a ser igual a quién, pues va a ser igual a la marca de clase, listo, que en este caso quedaría representada por estos valores, listo, entonces quedaría como x1, listo. Sin embargo, eso hay que multiplicarlo por la frecuencia. ¿Por qué? Porque bueno, esta es la marca de clase y existirán nf datos de esta marca de clase, ¿no? Entonces va a ir multiplicado aquí por la frecuencia. Qué pena, la tablet está fallando un poco en ese sector. Entonces f1, listo, más x2 por f2 más y así sucesivamente hasta xn hasta f sub n, ¿listo? Y esto lo dividimos efectivamente entre quién, pues entre el número de datos, ¿listo? Entre n. Bueno, corramos este x, ¿no? Entonces x medio, que acuérdense que es la media, entonces va a ser igual a esto, ¿no? Si nosotros escribimos esto en notación sigma, pues ¿cómo va a quedar? Va a quedar x medio va a ser igual a quién? A la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i, listo, por f sub i, y esto lo dividimos entre el número de datos, ¿listo? Entonces dividido entre n. Entonces esta es la fórmula para lo que son las tablas tipo B. Bueno, entonces para el desarrollo de tablas tipo B, para el desarrollo de tablas tipo B, entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Bueno, entonces el ejemplo consiste de, bueno, imaginemos ejemplo, ¿listo? Entonces vamos a tomar como ejemplo una tabla ya elaborada. Bueno, no elaborada, ustedes ya saben que existe el límite inferior, límite superior, pero realmente lo que nosotros necesitamos es ¿quién? Pues lo que nosotros necesitamos es la marca de clase y la frecuencia para hallar la media aritmética. ¿Listo? Entonces, bueno, solo voy a poner esos datos. ¿Listo? Entonces imaginemos que se sacó ¿qué? Una cantidad de chicles, listo, consumidos por día. Entonces, cantidad de chicles, bueno, ejemplo, cantidad, listo, cantidad de chicles consumidos, cantidad de chicles, qué feo, cantidad de chicles, listo, consumidos. Bueno,
Y entonces resulta que, bueno, él tiene la siguiente cantidad. Bueno, tenemos la misma cantidad que aquí en el ejemplo pasado. Entonces 18, 21, 22, 21, 18. ¿Listo? Entonces, digamos, aquí esa es como si fuera nuestra marca de clase. Llamémoslo marca de clase. ¿Listo? Y entonces tenemos nuestra tabla, ¿no? Entonces aquí consumió 18, después 21, 22, 21, 18, ¿listo? 18, 21, 22, 21, 18. Sin embargo, esta vez a lo largo del día lo hizo con una frecuencia definida, ¿listo? Entonces la frecuencia que consumió 18 pues pudo haber sido 1, ¿listo? Aquí, bueno, aquí podrían haber sido 2, aquí consumió una vez, aquí volvió y consumió 2 y aquí consumió 3, ¿listo? Entonces esa es la frecuencia por día, ¿no? Entonces vamos a hallar la media aritmética. Entonces la media aritmética, entonces solución, ¿no? Bueno, pasemos esto por aquí. Entonces solución. Bueno, solución. Solución. Bueno, hagámoslo en otra hoja porque posiblemente aquí no cabe. Posiblemente aquí no cabe. Entonces dejemos esto aquí. Entonces otra hoja. Entonces solución. Solución. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar la ecuación, donde la ecuación nos dice que tenemos que multiplicar cada marca de clase por la frecuencia. ¿Listo? Entonces este va a ir multiplicado por este por este y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces x medio va a ser igual a ¿quién? A 18 multiplicado por 1, ¿no? Entonces 18 multiplicado por 1 más el siguiente es 21 multiplicado por 2. Entonces 21 multiplicado por 2. ¿Listo? Siguiente. Bueno, recuerde que este es como si fuera mi x1, este como si fuera mi x2 y así sucesivamente. ¿Listo? Y este va a ser mi f1, mi f2, f3 y así sucesivamente. f4 y f5. ¿Listo? Entonces por eso estoy multiplicando este por este. Este por este ya lo hice. El siguiente es 22 por 1. Entonces más 22 multiplicado por 1 más el siguiente es 21 multiplicado por 2 y el último 18 por 3, ¿no? Para recordarlo. Entonces 21 multiplicado por 2 más 18 multiplicado por 3. ¿Listo? Y esto, bueno, lo dividimos entre el número, entre el número de datos. Pero entonces, bueno, aquí cuánto sería el número de datos realmente. Pues recuerde que para hallar el número de datos lo que tenemos que hacer es que sumar la frecuencia, ¿no? Entonces aquí la suma de esto, entonces va a ser que 1 más 2 son 3, 4, listo, 6 y 9, listo. Entonces esto equivale a 9, quiere decir que el número de datos, aquí lo voy a escribir, número de datos, listo, es igual a ¿cuánto? Número de datos es igual a 9, listo, que es la sumatoria de la frecuencia. Entonces esto nos va a quedar dividido entre 9, listo. Bueno, entonces si hacemos esta multiplicación, entonces ¿qué nos va a dar? Bueno,
18 multiplicado por 1, bueno, 18. Entonces 18 por 1 más 21 por 2 más 22 por 1 más 21 por 2 más 18 por 3. Entonces igual eso nos va a dar 178. ¿Listo? La parte de arriba nos va a dar 178. Entonces 178 y eso lo dividimos entre 9. Bueno, entre 9. Entonces esto que va a ser igual. Esto va a ser igual, bueno, dividido entre 9. Y eso nos va a dar que se consume aproximadamente 19,7. ¿Listo? O bueno, 19.7. 19.7 chicles por día, ¿no? Estamos hablando de chicles. Chicles por día. Bueno, entonces pues con esto queda explicado lo que es tanto la media aritmética para datos agrupados como para datos no agrupados. ¿Listo?